Good morning. Buenos días. Es excelente estar aquí y ver a tanta gente esta mañana. Hemos hablado ya en los últimos días de los cambios en las guías y ayer también nos concentramos en aquellos niños que necesitan la reanimación más importante, con compresiones, con medicación. Hoy vamos a cambiar el foco y vamos a pensar en las intervenciones que tenemos que hacer para los bebés de extremo bajo peso. Esto lo han visto como un algoritmo de los últimos días, es el nuevo algoritmo de reanimación de los Estados Unidos y hablamos del contexto de esto específicamente en un bebé de extremo bajo peso. Tenemos un bebé que va a nacer entonces de un bebé Elgand, un neonato de muy baja edad gestacional, de muy bajo peso, una mamá de 36 años. Es una G1P0 con preeclampsia severa. Las membranas están intactas, no hay historia de trauma y le dieron una dosis de esteroides, de corticoides antinatales, 1 hora antes de que ustedes los llamen para que hablen con ella. Tiene una sonografía al lado de la cama con la estimación de la edad gestacional y el peso estimado es de 720 gramos aproximadamente. Es una niña, un bebé único. Pero la preocupación es que tienen un trazado de frecuencia cardíaca fetal categoría 2 y el bebé está al revés, así que sienten la necesidad de hacer una cesárea y lo van a hacer con una combinación de anestesia epidural y espinal. Lo primero, entonces, que creo que es muy importante que tenemos que considerar en este tipo de situación es dónde tendría que hacerse el parto. Si uno tiene la oportunidad de llevar a esta mamá al mejor lugar posible. Les quiero recordar a todos que hay un importante cuerpo de bibliografía desde mediados de los 90 que sugiere que tenemos mucho mejores resultados para bebés de extremo bajo peso cuando nacen en centros de atención terciaria comparados con aquellos que nacen en pequeños hospitales y que después hay que transferirlos a otro hospital. Es mejor que nazcan en un lugar donde haya médicos experimentados en un parto de un bebé con extremo bajo peso, porque así suelen tener menos mortalidad y menos problemas cardíacos. Tenemos que tener entonces el mejor cuidado anteparto con corticoides, con antibióticos antes del parto para la mamá y también la presencia de un equipo de reanimación neonatal con experiencia puede iniciar la reanimación apropiada de ser necesario, que en este caso lo será, y por supuesto, en un centro terciario de atención pueden tener más recursos para una atención multidisciplinaria en la UCIN. Todo esto que podría tener una influencia en un resultado más positivo en un nacimiento de un bebé con extremo bajo peso. Todos sabemos que estos bebés de extremo bajo peso pueden ser muy difíciles de estabilizar en la sala de parto. Pierden calor mucho más rápido que un bebé a término y los tejidos inmaduros pueden estar dañados más fácilmente con el oxígeno, pueden ser dañados más fácilmente con el oxígeno. Tienen músculos pectorales muy débiles, los cuales pueden limitar una ventilación adecuada. Tienen un sistema nervioso inmaduro que puede no proveer suficiente o adecuada estimulación para la respiración y los pulmones pueden ser inmaduros y deficientes en surfactante, por lo tanto la expansión pulmonar y la ventilación se complican. Tienen incrementado el riesgo de infección, capilares frágiles en el cerebro inmaduro que se pueden romper y un volumen sanguíneo pequeño que los hace más susceptibles a los efectos hipovolémicos si tienen cualquier pérdida de sangre.
En nuestro caso, nosotros estamos en el Centro Regional de Atención. Aquí les muestro una imagen a la derecha de mi nuevo hospital. El antiguo está a la izquierda, el pequeño edificio marrón que dice Parkland y el gigantesco plateado atrás es el nuevo hospital. Así que estamos muy contentos de estar allí por el último año. Ya nos mudamos y como es el Centro Regional de Atención y porque tanto la condición materna como fetal es importante, vamos a tener que hacer un parto rápido. Así que, por suerte, tenemos a la mamá en el lugar correcto, en el momento correcto. Y si este bebé estuviera naciendo en otro lado, tal vez uno tendría que hacer el parto, la cesárea, en un centro que no es un centro terciario, por el apuro, porque no está estable la mamá ni el feto. En ese caso, uno tiene que ver si se puede hacer realmente antes o no el traslado de la mamá con el bebé. Nosotros entonces estamos al principio del algoritmo con hablar con los padres antes del parto de este bebé de extremado bajo peso. Es muy importante, por supuesto. Es importante no solo para los padres, sino que también es muy importante para los proveedores médicos para tener un plan claro de qué es lo que van a hacer. Nosotros sabemos que estas discusiones pueden ser muy difíciles. Hay una gran cantidad de información muy compleja que uno tiene que brindarle a los padres y los padres están en un alto nivel de estrés. Lo que uno necesita es tanto los datos de resultados locales como nacionales para poder comprender cuáles son las limitaciones. Si uno no está en un centro de atención terciaria que tiene sus propios datos disponibles, puede ser necesario consultar con algún especialista en el centro de referencia local para tener datos actualizados. Cuando uno habla con los padres, cuando aconseja, asesora a los padres, creemos que es importante considerar factores múltiples. Por supuesto, la edad gestacional tenemos que tenerla en cuenta y el peso estimado fetal. Pero hay otros factores que también van a tener influencia en el resultado, como por ejemplo el sexo, si el bebé es único, si es un parto múltiple y si la mamá ha tomado o ha recibido corticoides o corticosteroides antenatales. Idealmente, tanto el proveedor obstétrico como el neonatal deberían estar presentes para hablar con los papás. Ustedes por ahí están muy familiarizados con esto, pero en mi instituto ciertamente las perspectivas entre los equipos obstétricos y neonatólogos pueden ser diferentes y esas diferencias se tienen que discutir antes de encontrarse con los padres para que la información que los padres vayan a recibir en este momento de tanto estrés sea consistente. En lo que se refiere a los resultados nacionales, yo no sé qué es lo que tienen ustedes disponibles para Argentina o la región, pero en los Estados Unidos nosotros tenemos disponible a través del Instituto Nacional de Salud una lista de un calculador de resultados de extremado bajo peso al nacer y podemos también bajar esta aplicación a nuestros teléfonos y esta lista se basa en una cohorte de más de 4.400 extremadamente prematuros, un estudio prospectivo, y aquí pueden ver la referencia y esto les permite ingresar la edad gestacional, el peso al nacer calculado, si la mamá va a tener un solo bebé o dos, si la mamá ha tomado no corticoides y entonces lo que nos da es una perspectiva nacional con este cálculo del porcentaje de sobrevida y de sobrevida sin neurodiscapacidad profunda. Así que ese es un punto importante de información que podemos observar que nos va a ayudar a aconsejar a las familias. Además es importante tener los datos locales, la información local, y lo que yo les estoy mostrando aquí es una tarjeta que nosotros les damos a nuestros médicos para que la tengan en el bolsillo cuando van a asesorar padres, para que tengan una idea de cuáles son las estadísticas locales de sobrevida, y en púrpura van a ver la sobrevida en general y en turquesa, en azul, sobrevida sin enfermedad. En las X vemos la edad gestacional en ese eje, así que si estamos hablando de nuestros bebés de 26 semanas, como el caso que les estoy mostrando, tenemos aproximadamente un 80% de sobrevida general y aproximadamente 45% de sobrevida sin enfermedad grave. Después de haber asesorado, aconsejado a los padres si vamos a hacer reanimación, estabilización, en ese caso nosotros tenemos que prepararnos para el parto.
¿Cómo lo hacemos? Bueno, una de las cosas más importantes es tener el personal capacitado adecuadamente, el equipo básico que yo considero sería lo ideal para un bebé de extremado bajo peso al nacer. Sería un neonatólogo, una enfermera, un terapeuta respiratorio y alguien que esté a cargo de registrar minuto a minuto qué se le está dando al bebé y cómo el bebé está respondiendo. Lo que nosotros llamamos un grabador, un recabador de información. Tenemos que pensar en la protección termal para los bebés de extremado bajo peso al nacer. Nosotros, por lo tanto, tenemos que tener la cervocuna disponible, envolturas plásticas, el colchón termal, necesitamos ventilación de presión positiva para poder dar PIP y CPAP. Y vamos a necesitar tener el equipamiento de tamaño apropiado, es decir, el laringoscopio más pequeño, el tubo endotráqueo más pequeño, por si tenemos que intubar, tener disponible el material. Y también tenemos que ajustar la concentración de oxígeno inicial a los rangos indicados. En mi institución nosotros siempre comenzamos a nivel de aire ambiente y luego vamos a incrementar el oxígeno para lograr la saturación necesaria. Necesitamos un oxímetro de pulso para lograr esto y medirlo, y antes del nacimiento tenemos que tener una discusión significativa con nuestros colegas obstetras con respecto al plan de retrasar el clampeo del cordón, si se puede hacer en el momento del parto. En el parto mismo tenemos que pensar si podemos retrasar el clampeo, la ligadura del cordón. Yo esto ya lo mencioné anteriormente. Esto es muy específico para bebés de muy bajo peso, de extremo bajo peso. Hay una revisión sistemática del COR, de las últimas guías, que hablan de específicamente esto. Si se puede mejorar la mortalidad, el IVH severo, cualquier IVH, la estabilidad hemodinámica, la hiperbilirrubinemia y el neurodesarrollo con el retraso del clampeo del cordón. Hay 16 artículos que se han incluido, 12 de los cuales eran ensayos randomizados con control con más de 690 casos. Además, había 4 artículos observacionales no randomizados con más de 800 casos adicionales. En esa revisión sistemática parecía no haber diferencia en la mortalidad o hemorragia intercraneana severa o IVH-P, y no había datos con respecto al neurodesarrollo a largo plazo, pero el retraso en la ligadura del cordón sí mejoraba cualquier otro rango de hemorragia y también mejoraba la estabilidad hemodinámica. Así que aquí podemos observar qué es lo que pasa con cualquier grado de IVH y pueden ver el resultado con un diamante final que muestra que cuando uno hace la recabación de todos los papers, retrasar el clampeo del cordón baja la posibilidad de sangrado intraventricular. Aquí las guías, por lo tanto, sugieren que retrasar de 30 a 60 segundos el clampeo del cordón para la mayoría de los recién nacidos que muestran algún tipo de vigor, por ejemplo, esfuerzo respiratorio, tono, movimiento, sería beneficioso. El bebé debería ser colocado piel a piel con la mamá, o el obstetra puede sostenerlo en forma segura en una frazada o toalla caliente y seca. Los muy pretérmino pueden ser envueltos en un plástico de polietileno o una manta caliente, pero no debe haber ningún retraso en el clampeo del cordón si el bebé no está demostrando signos de vida o si la circulación placentaria se ha visto interrumpida, como en una placenta abrupta, una avulsión del cordón, placenta sangrante, etcétera. En ese caso, muy buena comunicación y trabajo en equipo entre los obstetras y los neonatólogos para discutir si siguen o no con el clampeo del cordón es muy importante, y también para que el neonatólogo pueda ayudar a decir cuándo se hace entonces el clampeo del cordón. Creo que muchos de nosotros que hemos estado en la sala de partos podemos reconocer que pierde significado el tiempo cuando uno está nervioso y está con un bebé tan pequeñito en sus brazos delante de uno. Así que por ahí 50 segundos, 5 segundos parecen un minuto. Entonces uno tiene que estar vigilando el reloj. Alguien tiene que estar pensando realmente en el tiempo que está pasando. Y por favor tomen nota, desde que se dieron a conocer las guías,
Se han recibido comunicaciones múltiples de personas de todos los Estados Unidos preguntando si, bueno, vamos a hacer el clampeo retrasado del cordón. ¿Cuándo es el momento del nacimiento? Y les queremos asegurar a todos que el momento del nacimiento sigue siendo el momento en el que el bebé sale de la mamá, emerge de la mamá, y no el momento en que se clampea o se pinza el cordón. En el momento del parto, nuestro bebé está muy blandito y no está respirando. El retraso del clampeo del cordón entonces no se va a intentar porque el bebé está en muy malas condiciones y el bebé se lo coloca en la cervocuna. Ahora nos tenemos que concentrar en los primeros pasos a seguir con atención particular a generar una buena temperatura y mantenerla. Nosotros sabemos que el calor va a afectar la ventilación positiva. Si tenemos estrés de frío, se asocia esto con apnea incrementada, con una caída de la función de sufractante, un incremento en la acidosis metabólica que puede bajar el pH y por lo tanto puede reducir la relajación de la arteria pulmonar y está asociado con un incremento en la mortalidad. Y los bebés prematuros están a alto riesgo, particular riesgo de hipotermia, porque tienen una barrera epidérmica inmadura que permite una evaporación del calor rápida, alta, tienen menos grasa subcutánea y también tienen un área de superficie incrementada con respecto al peso y una termogénesis de no temblor marcada. En los últimos 5 años, la revisión sistemática de ILCOR para las nuevas guías en lo que se refiere a estabilización de la temperatura ha realizado 36 estudios observacionales que demuestran un incremento en el riesgo de mortalidad asociado con hipotermia en el momento de la admisión. Y los bebés hipotérmicos tienen morbilidades incrementadas también como hipoglucemia, distrés respiratorio, sangrado intraventricular y también sepsis tardía. La temperatura entonces se recomienda, debe ser monitoreada y mantenida entre 36.5 y 37.5 grados centígrados después del parto. Y me quiero concentrar en uno de los papers que se incluyó en la revisión que me parece tiene datos de la más alta calidad, es de Laptoc y colaboradores del 2007 e incluye datos de 15 centros de red neonatal de los Estados Unidos. Estos son bebés que nacieron del 2002 al 2003 y eran de muy bajo peso al nacer, incluyendo los de menos de 500 gramos, que fueron admitidos a la USIN directamente desde la sala de partos. Estos bebés no tenían anomalías congénitas significativas y el sitio de medición de temperatura se registró y podía ir desde rectal a axilar a la temperatura de la piel. Lo sorprendente fue que casi la mitad, 47% de estos bebés de muy bajo peso al nacer, tenían hipotermia significativa en el momento de la admisión con temperaturas de menos de 36 grados centígrados o Celsius. Y esto se veía asociado con la edad gestacional. Cuanto más inmaduro el bebé, mayor el riesgo de una hipotermia significativa. Por lo tanto, para un bebé como nuestro bebé de 26 semanas de gestación, en esta cohorte se observó que había por lo menos un 44% de estos bebés en la USIN con una temperatura de menos de 36 grados. Y un 13% eran extremadamente hipotérmicos con menos de 35 grados de temperatura. ¿Y por qué es esto tan importante? Porque para cada grado que baja la temperatura en el momento de admisión hay un incremento en el surgimiento de sepsis tardía de 11% y un riesgo incrementado de muerte de 28%. Por lo tanto, ¿cómo podemos evitar esto?
Bueno, la envoltura de polietileno se ha demostrado en muchos ensayos randomizados que ayuda a evitar la pérdida de temperatura en estos bebés de extremo bajo peso. Este estudio en particular de Borja, que fue uno de los primeros en hacer un ensayo randomizado con control en este área de investigación, muestra que en el grupo de control la temperatura de admisión era de 35.6 grados comparado con 36.5 en aquellos que fueron envueltos inmediatamente en plástico. En estas bolsas plásticas. Las bolsas no evitaba toda la hipotermia y los estudios no muestran una diferencia significativa en mortalidad, pero no estaban hechos para medir la mortalidad u otras comorbilidades. Sí se ve la diferencia en la temperatura y los ensayos o revisiones sistemáticas subsecuentes muestran hallazgos concordantes con estos resultados. Se puede usar también un colchón de calor o una servocuna para evitar la hipotermia. En este ensayo en Oklahoma, donde está Edgardo ahora, de hecho, compararon el calor con el plástico y encontraron que el colchón caliente era de hecho incluso más efectivo que la envoltura plástica para evitar la hipotermia. Cuando se suman ambas cosas, como en este estudio en particular, aquí vemos los bebés que se secaron y se pusieron en una servocuna, aquellos que se envolvieron en plástico y los que se usaron ambas cosas, el plástico con la servocuna, y la combinación mostraba a los bebés con una mejor o más alta temperatura a la admisión en la USIN y menos hipotermia. Pero lo que hay que tener en cuenta es que cuando uno va agregando métodos adicionales para evitar la hipotermia, existe el riesgo de generar hipertermia y eso tampoco lo queremos, así que tenemos que monitorear la temperatura de estos bebés cuidadosamente para retirar alguna de estas dos medidas si está demasiado caliente el bebé. En lo que se refiere a los gorros, el de plástico parece ser efectivo a mejorar la temperatura en el momento de la admisión en la USIN. En este estudio en particular se comparó el gorro plástico con el envoltorio plástico con un grupo control solamente secos y la mejor estabilización, menos hipotermia, era con la gorra plástica. Así que esto es algo que ustedes pueden considerar. Alguien de por aquí dice que lo estaba usando, me lo dijeron ayer, que estaban usando el plástico directamente como gorrita para estos bebés. Y otras cosas que pueden tener en cuenta también es qué pasa con la temperatura ambiente de la sala de parto o el quirófano en el que están naciendo estos bebés. Y esto es un estudio reciente que realizamos en mi instituto, donde hicimos una randomización de partos en quirófanos con 20 grados y otro grupo con 23 grados con una temperatura mayor en quirófano. Teníamos más de 200 bebés, son bebés de todas edades gestacionales distintas y pueden ver que cuando la sala de partos estaba más fría o el quirófano estaba más frío, un porcentaje mucho mayor de los bebés estaba hipotérmico y cuando subimos solo 3 grados la temperatura reducimos a un 35% la cantidad de bebés hipotérmicos. Así que es probable que vamos a necesitar una combinación de estrategias para brindar calor para todos los recién nacidos. Nosotros sugerimos que la temperatura ambiente debe ser por lo menos 23 a 25 grados centígrados, que uno tenga alguna manta caliente para calentar y secar al bebé y utilizar gorros que se muestran han sido beneficiosos para estos bebés. Para los bebés que van a requerir una reanimación, tienen que colocarse en una servocuna y los ensayos muestran evidencia que los gases húmedos y calientes mejoran el tiempo de estabilización. Y también para la población prematura, el envoltorio plástico de polietileno y las servocunas parecen ser buenas en la diferencia en la temperatura. Hay que monitorear la temperatura, ajustar como se necesiten estas intervenciones y también evitar la hipertermia.
En lo que se refiere al monitoreo, por supuesto, hay diferentes formas en las cuales se puede realizar. Se puede hacer la temperatura rectal. Tengo personas que me dicen, ¿en serio le van a tomar la temperatura rectal? Y me ponen una cara de horror. Nosotros lo hacemos en la sala de partos y lo hemos hecho durante los últimos 30 años y son más de 250.000 partos que hemos tenido en nuestro hospital desde ese entonces y nunca tuvimos problema. Se puede hacer la temperatura axilar y ahora lo que nosotros estamos sugiriendo es que se puede hacer con el servocontrol de la servocuna, que es algo que nosotros no lo hemos hecho antes, pero lo estamos considerando como una futura implementación. Volviendo a nuestro pequeño bebé entonces, nosotros no tenemos que dejar de lado ninguno de estos pasos y prestar atención y hacerlo, aunque sea un bebé muy chiquitito que está totalmente blando. No pasamos inmediatamente a hacer cosas sin seguir el algoritmo. Nosotros seguimos el algoritmo. Tenemos que proveer entonces de calor. Tenemos la sala caliente, tenemos la servocuna, tenemos el colchón caliente, tenemos el poncho plástico, el gorro plástico de lana. Posicionamos al bebé en la posición de vía aérea abierta y hacer la succión porque este bebé no está limpiando su propia vía aérea y necesitamos ofrecer estimulación. Ahora, si ese bebé comienza a respirar y puede mantener una frecuencia cardíaca normal, pasamos a la derecha del algoritmo donde les preguntamos, ¿el bebé está trabajando con trabajo o tiene cianosis persistente? Si hay una respuesta de sí, tenemos que considerar la utilización del CPAP. Si tiene esfuerzo para respirar. ¿Cuándo podemos usar el CPAP en la sala de partos? Si la frecuencia cardíaca y el esfuerzo respiratorio son adecuados, pero hay una cianosis persistente o es un trabajo incrementado de respiración, se puede utilizar el CPAP o se puede considerar el CPAP. Pensamos que puede ayudar a establecer la capacidad funcional residual, ayudando a abrir las vías aéreas. El CPAP se puede usar con una bolsa autoinflable o con un estimulador en T, una pieza T, pero no con una bolsa autoinflable, a no ser que usen una válvula PEP. Y tengan en cuenta que ha habido preguntas con respecto a la función de las válvulas PEP con respecto a los estudios realizados en Australia que no son confiables. Con respecto a esto, nosotros hemos realizado 3 ensayos randomizados con control con más de 2.300 bebés que muestran beneficios potenciales de la utilización de CPAP y reduciendo así muerte o BPD o displasia broncopulmonar. No hay ninguna ventaja de utilizarlo en lo que se refiere solamente a la muerte, solamente a BPD, a pérdidas de aire o ROP-NEC o IVH, pero sí en la recomendación de ILCOR decimos que para bebés que están respirando en forma espontánea, pero que tienen algún distrés respiratorio y que necesitan apoyo respiratorio en la sala de partos, se puede sugerir como uso inicial de CPAP antes de intubar con ventilación de presión positiva. Nosotros entonces colocamos el CPAP al mismo tiempo que estamos haciendo la oximetría de pulso y entonces nos hacemos la pregunta de evaluación. ¿Este bebé está apneico? ¿Tiene una frecuencia cardíaca adecuada? Nosotros tenemos 40 y el bebé estaba apneico en este caso. Entonces, el CPAP no va a ser suficiente en este caso porque el bebé no está respirando. Por lo tanto, tenemos que comenzar la ventilación de presión positiva. Ahora, ¿qué concentración de oxígeno vamos a utilizar para estos bebés de extremado bajo peso al nacer? Bueno, esta es una revisión sistemática que se realizó para las últimas guías, donde estamos mirando bajo concentración de oxígeno comparado con alta concentración de oxígeno y las diferentes funciones en lo que se refiere a displasia broncopulmonar, retinopatía del prematuro, mortalidad, hemorragia intraventricular, déficit neurológico, etcétera, comparados en baja y alta concentración. Hicimos 8 estudios randomizados con control y 1 de cohorte que se incluyeron en esta revisión. La mayor parte de los ensayos randomizados con control no eran ciegos, pero eran randomizados. Y pueden observar de esta tabla que hubo una variedad
de lo que se consideraba bajo o alto en concentración, pero lo que hicimos en la mayor parte fue de la comparación de aire ambiente a 100% de oxígeno. Y observamos que comenzar con la concentración de oxígeno y mortalidad, cuando hacemos esta revisión sistemática y colocamos todos los estudios juntos, parece haber una ventaja de utilizar una concentración baja de oxígeno para reducir la mortalidad en estos bebés pretérmino. La recomendación, por lo tanto, de tratamiento es que en los bebés pretérmino que se inicie con baja concentración de oxígeno la reanimación para luego ir subiéndola paulatinamente hasta llegar al índice de saturación necesario. ¿Qué aparato de ventilación de presión positiva podemos usar? Esto ya se ha mencionado anteriormente, pero en estos bebés de extremo bajo peso yo les voy a recordar que tenemos 3 tipos diferentes de equipos que seguramente en algún momento u otro los utilizamos, pero ¿es uno mejor que otro? Esto se realizó como una revisión sistemática para las últimas guías. La pieza T han reemplazado las bolsas autoinflables y las de anestesia en muchos hospitales debido a las dificultades en mantener el PEP en forma consistente con estos otros dispositivos. Pero hay dos ensayos randomizados con control para ver esto, si uno es mejor que el otro, con 533 bebés incluidos en estos 2 estudios, y los resultados que se evaluaron incluyeron mortalidad, pérdida de aire y displasia broncopulmonar. Y de esas revisiones se tomó la decisión que había evidencia insuficiente para recomendar un dispositivo con respecto al otro. Sin embargo, hay otra revisión sistemática que se ha revisado que pregunta si el PEP es importante durante la ventilación para los pretérminos. Nuevamente, 2 ensayos randomizados con 596 bebés pretérmino. No se mostraba una ventaja con respecto a la mortalidad, a la enfermedad pulmonar crónica, tiempo para lograr una frecuencia de más de 100 latidos por minuto, si se necesitaba CPR, la saturación de oxígeno o pérdida de aire, pero la utilización de PIP reducía la concentración máxima de oxígeno necesaria durante la reanimación. Y como tenemos preocupación de tantas enfermedades relacionadas con una hiperoxia, nosotros sugerimos, por lo tanto, que usemos un PIP de por lo menos 5 centímetros de agua durante la reanimación en la sala de parto para los bebés pretérmino. Por lo tanto, si estamos recomendando que necesitamos PEP para los bebés pretérmino, y la forma más correcta de obtener el PEP es con la pieza T, pero si ustedes tienen la posibilidad de usar la pieza T en sus salas de partos, yo les recomiendo, que me parece es lo mejor. También en las manos de alguien que tiene mucha experiencia con las bolsas de insuflación también se puede trabajar y se puede obtener el PEP. Entonces hacemos la reanimación, estamos con la ventilación, que es el bebé que está apneico y con una frecuencia cardíaca baja de 40, y comenzamos con la ventilación de 25 sobre 5 centímetros de agua, con la pieza T, utilizando aire ambiente de oxígeno, pero seguimos con 40 latidos por minuto de frecuencia cardíaca. El algoritmo sugiere en este punto la ubicación de un ESG o la toma de un ESG, pero tenemos que concentrarnos en lograr una ventilación de presión positiva primero en muchos institutos, simplemente porque uno hace algún tipo de respiración de presión positiva y con la frecuencia todavía baja, uno quiere saltar a empezar a apretar el tórax, a hacer la palpación del tórax. Y nosotros recomendamos fuertemente que si primero tienen que llegar a todos los pasos para lograr una ventilación adecuada, primero, si no logran esto, lo más probable es que de lograr esto no van a necesitar las compresiones cardíacas. Entonces hay que seguir los pasos, hay que tener los pasos correctos de ventilación. Si la frecuencia cardíaca sigue sin subir a medida que uno usa la ventilación de presión positiva, hay que chequear la máscara para ver que esté bien sellada, reposicionar al bebé en la posición de vía aérea abierta. Hay que succionar de nuevo la nariz y la boca, abrir la boca
tal vez incrementar la presión que uno está utilizando, y si con eso aún no se resuelve, no hay alguna mejora, hay que colocar una vía aérea avanzada. En esos casos nosotros estamos haciendo una presión de ppb de 25/5 y vemos que estamos llegando a la presión correcta, entonces por lo tanto sabemos que no hay una pérdida de la máscara, no hay filtración por la máscara, tenemos al bebé en la posición colocada correcta, con la boca abierta, y el PIP está incrementándose a 30 centímetros de agua. Ahora podemos ver una pequeña elevación del pecho. Y escuchamos respiraciones iguales en ambos lados, pero seguimos con 40 latidos por minuto. Otra cosa que les voy a sugerir, y no es de la guía de ILCOR, es una sugerencia. Como ustedes pueden ver acá en la imagen, tenemos un detector de CO2 colocado entre la máscara y el aparato de presión positiva. Eso es muy, muy útil en estos bebés tan pequeñitos. Cuando ustedes ven el cambio de color, saben que hay un cambio gaseoso, y entonces hay aire que está llegando a los pulmones. Para mí me resulta muy, muy útil en este bebé de extremado bajo peso, que a veces están adentro de una bolsa de plástico, entonces uno no ve bien si se está moviendo el tórax con la ventilación de presión positiva. Entonces este cambio de color nos puede ayudar a ver qué está sucediendo, y es una buena consideración. Una vez que llegamos a todo esto y no logramos el cambio, vamos a hacer una vía aérea avanzada. No teníamos ninguna máscara que fuera suficientemente pequeña, se hace la intubación, y en las guías americanas nosotros tenemos una nueva tabla con respecto a la profundidad de inserción del tubo que se basa en la edad gestacional. Aquí les muestro una imagen muy rápida. Simplemente hemos descubierto, tenemos evidencia creciente que en el tamaño por kilo, lo que sabíamos anteriormente, resulta en una frecuente mala ubicación de los tubos en bebés de menos de 28 semanas de gestación. En los bebés a término funciona muy bien, y en los de pretérmino tardío también, pero en estos bebés tan pequeñitos necesitamos otra herramienta que nos ayude a determinar la profundidad de la inserción. Otras opciones que parecen tener mayor consistencia que el sexo y el peso es la tabla de longitud nasal tragus. Esto es medición de labio a labio hasta la oreja en TNL más 1 centímetro, y esto es bastante consistente, hemos descubierto. Aquí, una vez que se coloca la vía aérea, tienen que confirmarla con una detección de EtCO2 colorimétrica. Nosotros esto lo tenemos incluido en el detector, y tenemos un cambio de color pequeño. La enfermera va a informar entonces que se incrementan los latidos a 100 latidos por minuto de la frecuencia cardíaca. Nuevamente, se pudo evitar hacer la resucitación, la reanimación, porque logramos una ventilación efectiva. Una vez que ha subido entonces y se ha estabilizado la frecuencia cardíaca de este bebé, tenemos que seguir llevando al bebé a la UCI, donde se va a poder seguir atendiéndolo, pero es muy importante que después de eso, después de trasladar al bebé, uno se reúna con su equipo y discuta qué pasó. Hacer un debriefing es el registro de lo que uno hizo, cómo respondió el bebé, para que uno pueda ver de qué forma puede mejorar para hacerlo mejor la siguiente vez. ¿Qué pasa si pese a la ventilación de presión positiva y el tubo endotraqueal la frecuencia no hubiera subido? En ese caso, uno hubiera tenido que comenzar con la resucitación cardiopulmonar, las compresiones, las medicaciones necesarias. ¿Se puede utilizar CPR para estos bebés tan pequeñitos y es efectivo para bebés tan pequeñitos? Bueno, la resucitación cardiopulmonar no es poco común para estos bebés de extremo bajo peso en la sala de partos. Y esto, lo que estoy diciendo es recibir. Es muy común que reciban, no siempre que necesiten. Hay una diferencia y varía mucho de centro a centro. Cuando ustedes observan en la bibliografía van a ver informes donde los índices van de un 6% de estos bebés que reciben compresiones hasta 28%. 1 de cada 3 sería con compresiones cardíacas.
y no hay suficientes detalles con respecto a la calidad de los esfuerzos de reanimación en estos papers. La mayoría de estos informes son casos de series o análisis de control de casos e incluyen niños de hasta 1.500 gramos, así que estamos viendo cohortes de muy bajo peso, aparte de los de extremo bajo peso. Lo que sí sabemos de los de extremo bajo peso, que donde se hace CPR en la sala de partos, es muy limitado el conocimiento y con muy poco seguimiento, con lo cual tenemos un sesgo significativo en lo que se relaciona con qué pasa en el largo plazo. Nosotros hemos intentado observar en nuestros centros de la red de investigación del neonato en los Estados Unidos. Tenemos bebés nacidos entre 1996 y el 2002, con 19 centros incluidos, con pesos de 401 a 1.000 gramos. Estos niños tenían una edad gestacional de entre 23 a 30 semanas. Hemos excluido a aquellos que tenían síndromes o malformaciones significativas y cualquier bebé que estaba en extremis, que no se les ofreció resucitación o cuidados intensivos, reanimación o cuidados intensivos. El valor predictor fue de RCPR, definida como compresiones cardíacas con o sin medicación en la sala de partos. En esta cohorte nosotros teníamos más de 1.400 bebés o partos que hemos observado. Nos concentramos en los que habían nacido en nuestros centros y sacamos o separamos aquellos con anomalías mayores, aquellos no viables o los que no teníamos suficientes datos, y esto nos dejó con una cohorte de estudio de más de 8.600, y para toda esta cohorte de estudio un 15% de ellos recibió compresiones cardíacas y o medicación. Ahora, nuevamente, incluso en la red de investigación neonatal, estos son 19 centros académicos en todos Estados Unidos, y vemos que había una variabilidad muy importante en lo que se refería a la utilización de compresiones cardíacas para la reanimación. En algunos centros un 7% y otros hasta un 28% de sus bebés de extremado bajo peso al nacer que habían recibido compresiones cardíacas. No es sorprendente que cuanto más joven la edad gestacional, mayor CPR se hacía, es más difícil ventilar, es más difícil insuflar los pulmones, por lo tanto pasaban eso y seguían avanzando hacia las compresiones cardíacas. Lo que es muy importante es que observamos los desarrollos del desarrollo neuronal, los resultados, del desarrollo neuronal, y teníamos un seguimiento de gran porcentaje de esta corte, 95%, y pueden observar en amarillo las que son significativos desde el punto de vista estadístico, así que no es sorprendente que el índice era de 2 en la muerte del seguimiento. A los 2 años de vida había un incremento en los problemas del neurodesarrollo con discapacidades cognitivas, discapacidades físicas, parálisis cerebral y la utilización de algún tipo de ayuda para la audición. Las conclusiones es que es muy importante tener en cuenta que la resucitación era un marcador pronóstico para resultados adversos en el desarrollo neuronal para los bebés de extremado bajo peso al nacer. Aquellos que habían tenido un CPR y que seguían con un Apgar de menos de 2, solo un 14% tenían posibilidad de sobrevida sin discapacidad. Así que prolongar la resucitación cardiopulmonar en estos bebés debería observarse con precaución. Que suceda o que se tenga que dar resucitación cardiopulmonar en la sala de partos debe ser algo a tener muy en consideración con el seguimiento y con la discusión con los padres. La mortalidad y morbilidad significativa que obtenemos en estos recipientes de CPR en la sala de partos de extremado bajo peso al nacer significa que nosotros tenemos que mejorar nuestras técnicas de resucitación para esta
población tan vulnerable. Nosotros creo que lo tenemos que hacer, esta adaptación a través de la educación. Tenemos que tener simuladores de extremado bajo peso al nader de alta fidelidad que todavía no tenemos disponibles desafortunadamente, y también tenemos que saber cómo o considerar cómo mejorar la atención post-resucitación, post-reanimación. Podemos hacer algún tipo de estrategia de apoyo cardiovascular o alguna estrategia nueva de neuroprotección para estos bebés, pero lo más importante es que tenemos que mantener una concentración inicial intensa en la ventilación de presión positiva efectiva para que no se necesite hacer resucitación cardiopulmonar en estos bebés de extremado bajo peso al nacer en la sala de partos. Con esto me detengo y me voy a poner los auriculares para la traducción por si alguien tiene alguna pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctora Wyckoff, por la excelente conferencia sobre estabilización del prematuro en sala de partos. Tenemos de aquí de la mesa, como representantes del área de RCP, un comentario y 2 preguntas. Y luego damos espacio al auditorio. Con respecto al trabajo que usted mostró sobre hipotermia en la llegada de esos prematuros a la UCIN, ¿se tenía en cuenta la distancia? Porque nosotros en nuestro país, que tenemos en una infraestructura, equipamiento tan heterogéneo, al igual que recursos humanos, muchas veces se tiene en cuenta eso, la distancia o que el área perinatal esté cercana. Creo que el tema de qué tan lejos uno tiene que movilizarse del parto a la UCIN es algo muy importante a tener en cuenta para ver el traslado del bebé. Cuando nosotros tratábamos de mejorar la estabilización de la temperatura, descubrimos que donde más perdíamos temperatura era durante el traslado. Así que hemos tenido que implementar intervenciones específicas para trasladar al bebé sin perder temperatura. Así que usamos el poncho, que lo dejamos puesto, lo dejamos en la cervocuna y tenemos una cubierta para aislarlo durante el traslado, para poder mantenerlo a 38 grados centígrados y tratar de mantener al bebé caliente. Todo el traslado era lo que más nos costó lograr. Nosotros tomamos la temperatura en la sala de partos y en el momento de admisión en la UCIN para poder ver dónde estamos perdiendo temperatura y qué otras intervenciones tenemos que utilizar. Así que sí, el traslado de un lado a otro es algo a lo que hay que prestarle especial atención, y cuanto más lejos la UCIN, por supuesto, mayor el desafío. Nuestras guías nacionales, nosotros pusimos de corte para el comienzo, cuando iniciamos ventilación a presión positiva, en mayor o igual a 30 semanas, 0,21, fracción inspiratoria de oxígeno, y menor, 0,3. Nosotros, fue una discusión, no discusión, sino acordar con el grupo con respecto a esos límites. ¿Qué opina usted? Mayor o igual a 30 semanas comenzar con 0,3 y menor de 30 semanas comenzar con, mayor o igual a 30 semanas 0,21, menor de 30 semanas 0,3. A ver si entendí la pregunta. Lo que usted está preguntando entonces, para bebés de menos de 30 semanas, ¿cuál sería la concentración inicial de oxígeno? Bueno, los datos nuevamente que nosotros tenemos en estos 8 ensayos randomizados con control, en esta revisión sistemática, en esos estudios, había una ventaja a comenzar en ambiente, en oxígeno ambiente. No les puedo decir cuál es la mejor cifra de corte. Lo que yo les puedo decir es que empezar bajo y luego titular hacia arriba, ir ajustando, parece ser lo más seguro. Entonces nosotros no hacemos 15%, sino que comenzamos con la concentración a temperatura aire ambiente, y después muchas veces subimos, muchas veces tenemos que subir para lograr la saturación, por supuesto. Así que vamos a tener que ir incrementando el oxígeno más allá de 30% para lograr
incrementar la saturación, pero no tenemos ensayos específicos que nos digan a cuánto o cómo incrementar el oxígeno. Yo lo que les sugiero, por lo tanto, es que en sus propios institutos sea bueno que desarrollen una forma típica de hacerlo para que sea consistente y todos lo hagan de la misma forma. Así que nosotros lo que hacemos es hacer intervalos de 30 segundos de aire ambiente a 40% si no tenemos la saturación adecuada, y cada 30 segundos incrementamos un 20% si no estamos llegando a la meta. Así que hacemos aire ambiente, después vemos que no funcionó, subimos a 40, después a 60, después a 80 en los primeros minutos de vida. Quería consultarles con el tema del masaje cardíaco, si ustedes en recepción utilizan el monitor de electrocardiograma para evaluar la frecuencia cardíaca y eso ayudarlos a tomar el momento de decidir en qué momento masaje cardíaco sí o masaje cardíaco no. Eso no lo enfaticé en el algoritmo hoy, pero sí lo mencionamos ayer, que es importante que las nuevas guías sugieren que si uno va a hacer compresiones cardíacas, la nueva recomendación es que uno coloque el ECG y lo utilice como guía para las compresiones cardíacas. No es que no haya un beneficio de tener el monitoreo antes de hacer las compresiones, pero para los Estados Unidos nosotros lo usamos como estrategia para que los hospitales y los administradores de los hospitales comiencen a pensar en cómo van a obtener ese tipo de monitoreo en la sala de partos, porque sabemos que son dispositivos caros y que va a tomar mucho esfuerzo. Entonces no queríamos decirle, cómprenlo para todos los chicos y háganlo así. En el 2020 probablemente yo les garantizo que sí va a estar siendo utilizado para todo el mundo, porque lo estamos aplicando de a poco y en los próximos 5 años todo el mundo va a tener el equipamiento, pero por lo menos tiene que haber un equipo disponible para los casos que sabemos que van a ser difíciles. Si uno está haciendo ventilación por presión positiva no se va a necesitar tanto si uno la hace bien, pero una de las mejores ventajas de utilizarlo durante el CPR es que nosotros teníamos que detener el CPR cada 60 segundos para reevaluar cuál era la frecuencia cardíaca antes. Y cada vez que paramos, esa pausa puede tomar hasta 80 segundos para volver a encontrar el ritmo de las presiones cardíacas. Entonces eso es un montón de tiempo donde no estamos ayudando a ese bebé. Con la utilización del ECG simplemente hacemos una pausa muy breve, miramos el monitor si tenemos el ritmo por arriba de 60 o no y volvemos a seguir con las compresiones inmediatamente. Así que creo que nos va a brindar una oportunidad de una perfusión muchísimo mejor si usamos el ECG durante la resucitación cardiopulmonar. Yo estaba en mayo trabajando en mi servicio y tuve mi primer bebé chiquitititito que necesitó CPR, le colocamos los electrodos, hicimos el código, vimos el monitor y fue sorprendente, fue excelente, realmente bajó muchísimo el estrés, bajó muchísimo el caos que sufrimos en el equipo porque no teníamos que esperar y callarnos todos para ver si con el estetoscopio la enfermera escuchaba algo. Cállense todos porque no puedo escuchar, a ver, es muy débil el sonido, escucho, no escucho. Todo eso toma un montón de tiempo y nosotros, es una pausa de 60 segundos, no es una pausa de 60 segundos, toma mucho tiempo para lograr obtener ese feedback de la frecuencia cardíaca cuando estamos tratando de escuchar en estos casos tan complicados que están en asístole. Así que realmente me emociona muchísimo tener la oportunidad de utilizar el ECG durante la resucitación, durante la reanimación. Doctor Gil. Hola. Sí, gracias. Bueno, muy clara y excelente tu presentación. Gracias otra vez. Mi pregunta va en la misma dirección con respecto al traslado de sala de partos a la unidad, y ya no con la temperatura, sino con cómo mantener la presión de CPAP durante el traslado, sobre todo en esos chicos que no fueron intubados. ¿Cuál es la estrategia que ustedes usan para ese traslado? Sure. Sí, creo que el método que nosotros tendríamos que tratar de evitar es el CPAP con máscara. Ustedes saben
que si están tratando de tener un buen sellado de la máscara y caminar al mismo tiempo y no chocarse con ninguna puerta, es muy difícil lograr mantener o concentrarse en mantener el sellado de la máscara todo el camino hacia la UCIN. Por muchos años la estrategia que nosotros utilizábamos era colocar un tubo nasoendotraqueal, que no es un entubado, sino un pequeño tubo de 2.5 en la nariz, apenitas, donde podíamos sentirlo en la faringe para hacer el CPAP ahí. Pero últimamente hemos cambiado la estrategia y en cuanto tenemos al bebé estable, inmediatamente pasamos al CPAP con burbujas y ahí podemos utilizarlo durante el traslado. Así que usamos los prongs nasales durante el traslado, pero si ustedes no tienen eso disponible, lo que nosotros descubrimos que es muy importante es que con una sola cánula nasal, llegando a la faringe posterior, con eso podíamos llegar a la transferencia, al traslado, y en cuanto llegamos a la UCIN lo cambiamos, y nos funciona bastante bien hasta ahora. Hemos hablado, todos adherimos al CPAP, si el bebé está respirando espontáneamente, si tiene suficiente esfuerzo. Muchos de nuestros niños llegan de extremo bajo peso, no tienen un buen control prenatal, no tienen corticoides, tienen un colapso pulmonar importante, y entonces uno hace RCP, y muchos de estos niños necesitan ser intubados con tubo endotraqueal y ventilados con presión positiva. Hasta que uno lo traslada para allá y sin posibilidades de que el bebé nos permita colocarlo en CPAP, ustedes tienen respiradores en la sala de partos, donde los colocan en respirador a los bebés y los trasladan con respirador. Nosotros no tenemos posibilidades de hacer CO2 expirada y cuando vamos a tomar gases en sangre en este bebé, generalmente tenemos la CO2 muy baja, porque no lo podemos, hemos hecho exceso de ventilación. Ustedes tienen, cuando intuban un bebé, ¿cuándo deciden pasar del método manual al método mecánico? Lo que nosotros hacemos es utilizar los resucitadores con pieza T hasta estabilizar al bebé y el bebé que ya está empaquetado para el traslado. Una vez que lo tenemos envueltos y listos para transportarlos, lo ponemos en el equipo de transporte que tiene un ventilador mecánico, así que usamos ventilación mecánica para el traslado. Tenemos un traslado bastante largo en nuestro nuevo hospital, el hospital es gigantesco, así que la sala de parto está en otro piso que la UCIN, así que tenemos que ir en el ascensor a la UCIN. En otro hospital en el que yo trabajé, que es un camino muy pequeño, unos pocos pasos, nosotros continuábamos usando la pieza T en una botellita mínima de transporte con oxígeno y aire, que es una botella muy pequeñita y podemos seguir utilizándolo durante todo el traslado. Son buenas estrategias, uno puede utilizar la bolsa, pero va a depender cuando uno usa la bolsa de anestesia, uno tiene que estar tan concentrado y caminar al mismo tiempo para no hacer una presión excesiva, para no hacer un PEP excesivo, que tenemos que mantener un nivel más claro, y para mí la pieza en T es muy útil en ese sentido. Ventilar un bebé tan pequeño es difícil y hay personas que me han preguntado si utilizar CO2 ayuda a prevenir o cómo prevenir la sobreventilación. Nosotros hemos realizado 2 estudios, uno ya está publicado y uno que yo realicé pero que no lo publiqué porque no teníamos resultados significativos y yo estaba bastante enojada al respecto, lo tendría que haber publicado igual, pero me enojé. Y parece que utilizar CO2 entero para ayudarnos a guiar y evitar la sobreventilación nos parece ser muy útil porque ese tipo de CO2 nos hace cambiar la estimación del CO2 real dependiendo del cumplimiento. Entonces es muy difícil, es un gran desafío lograr saber qué está sucediendo en todo el rango completo. Lo que tenemos que hacer es limitar la presión que estamos utilizando, tener una frecuencia cardíaca estable, tendría que ser nuestra meta, y salir lo más rápido posible para llegar a la UCIN, donde tenemos todos los monitores, todo el sistema de ventilación correcto. Esa sería mi sugerencia.